Joaquín Lavín señaló que a raíz de los 40.000 chilenos que hay en Brasil ya se puede hablar de que la clase media existe. Pujante. Alejandro Ursúa, economista, ¿sí o no? ¿Se puede determinar que a raíz de la presencia de todos los chilenos en Brasil, la clase media existe en Chile o que esa es la clase media finalmente? O sea, de que en Chile tenemos clase media. El problema, mayoría, ¿no? El principal parámetro, ¿qué definimos por clase media? O sea, cuando tú... ¿Qué es la clase media? Hoy día en Chile, si tú lo ves en rango socioeconómico, estamos hablando hoy día con la reforma tributaria, la gente que va a pagar impuestos por renta, por lo que uno gana, no por IVA y otro impuesto, tenemos que tan solo el 20% de la población chilena trabajadora paga impuestos de primera categoría. Sí. Y eso significa que hay gente que gana sobre 535.000 pesos mensuales. Entonces, el 20% gana sobre 535.000 pesos mensuales, podríamos suponerlo. Exacto, bueno, eso es lo que dice ¿Eso es la clase media? ¿Los que ganan más de 535.000 pesos? Que es un parámetro, la verdad, que entendemos por clase media, si lo vemos por condiciones, por lujo, por la posibilidad que tenemos de medirnos, cómo ha ido evolucionando los hábitos de consumo. ¿Cuánto integran su familia? Claro, porque 1 millón, esta autor es como el asado para 4, o sea, es 1 millón para 1, 1 millón para 10. Da la impresión que cuando uno habla de la clase media, el rango es demasiado amplio. A ver, tenemos un rango demasiado amplio, no hay parámetros objetivos para poderlos medir, ¿no es cierto? Cuando vemos también, además, lo desafortunado de las declaraciones, ¿no es cierto?, del exministro Lavín, es que en Chile en ningún minuto hemos hablado también de la capacidad de endeudamiento y el sobreendeudamiento. De hecho, me tocó a mí, por ejemplo, ver el partido con un amigo español el día en que, ¿no es cierto?, se dio ese triste espectáculo de los hinchas pasando, ¿no es cierto?, a la mala al estadio. En el Maracaná. Él decía, ojo, que si en España la gente tuviera el mismo nivel de posibilidad de sobreendeudarse, también estaría este mismo perfil de gente que estaría en condiciones o le gustaría saltarse las vallas para poder entrar al estadio en forma violenta. Alejandro, cuando hablamos de clase media, una familia de 4 personas, 5 personas, que en conjunto, quienes trabajan, papá y mamá, por ejemplo, ganan 500 lucas, ¿es la misma categoría de clase media de la misma familia pero que gana 1,5 millones? ¿O dónde está el corte arriba? A ver, el primer corte, nosotros hablamos de un grupo socioeconómico, el ABC1, que es la gente de, ¿no es cierto?, clase media alta y alta. En Chile, por ejemplo, está en chico ese segmento. Sí. Ahora el segundo está medio colado, ¿ah? Sí, por eso. Porque el AB es degeneradamente distinto al segundo. Claro, entre un 2 y un 3. Pero ¿Cuáles son? ¿Cuántos son los tramos? Claro. ¿Cantidad de gente? ¿Cuánto porcentaje de gente de ABC1 y cuánto se supone que gana? A ver, en Chile, a nivel chileno, es un 7,2% de la población chilena. 7,2%. ¿no es cierto? Y a nivel... Están identificados todos. Claro, y a nivel región metropolitana es un 11,2%. Pero ese 7,2%, ¿qué características tiene? ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan como grupo familiar? Hay gente que como grupo familiar gana más de 2,5 millones de pesos mensuales. Perfecto. Perfecto. Hablamos que, por lo general, aquí es bastante machista la forma como se mide el jefe de hogar. Se mide el nivel educativo. Por lo general, este jefe de hogar estudios universitarios, tiene estudios universitarios completos y la gran mayoría hoy día también está teniendo estudios de posgrado. ¿Y el jefe de hogar siempre es hombre? ¿O puede ser una jefa de hogar? También puede ser una jefa de hogar. Alejandro, pero acá yo creo que hay una distorsión porque haciendo los cálculos, supongamos que esa familia que tú hablas de 2,5 millones está dentro del ABC1, ¿no es verdad? Correcto. Ok. Si tú a esa persona le descuentas hipotecario, crédito de consumo, colegio, le descuentas colegio, particular, transporte, universidad, salud, pasa a ser clase media de una. O sea, te dice 5 descuentos y ya no es 2,5 millones, es bastante menos. Entonces, pero se mide por las posesiones. que se mide respecto a lo que te pagan el último día hábil del mes, pero no lo que le tienes que descontar durante el mes. Es un polinomio bastante complejo. Tenemos nivel vocacional, lugares de la región donde viven. O sea, perdón, una familia de Puente Alto que tiene un pequeño negocio y que genera 2,5 millones, ¿no es ABC1 porque vive en Puente Alto? En términos socioeconómicos no. Se considera... Lo que pasa es que no ABC1. Hay un tema muy importante. La clase media está atrapada en una especie de limbo. Hay clase media que, por ejemplo, hay 2 autos en la familia que tienen una buena casa, incluso con piscina, pero no le alcanza a fin de mes porque quedaron apretados con todos los gastos fijos. Entonces viven en un estado que es más como al 3 y al 4, siendo que tienen todo eso justo por el endeudamiento. O sea, parece curioso, pero se da mucho en la clase media. A ver, que eso es muy importante. Como yo te decía, Felipe, es un polinomio. Tenemos tema nivel educacional del jefe de hogar, dónde vive, tenemos, por otro lado, de un máximo de 10 bienes. ¿Cuántos bienes tienen en promedio? Hablamos de la ABC1 que un máximo de 10 bienes, ellos tienen 9,2 bienes.
Okay. ¿Ya? Perdona, los bienes son... la lavadora, refrigeradores, una serie de cosas. Ese tipo de computadores. Lo que pasa es que este tema también es dinámico. Nosotros, esto se hace en base a la canasta familiar que se hace cada 10 años, que vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se compone la demanda chilena y de hecho después de ahí, de esta encuesta, se extrae el IPC, como calculamos también la inflación, como el encarecimiento de la vida de Chile. Pero hagamos unas características, mira, vamos a empezar. Alejandro, porque para dejarlo bien claro, porque el tema es bien enredado. Y cómo se mide también es bien... Entonces, ABC1. ¿Cuáles son las características de la ABC1? Por ejemplo, ¿qué comunas viven? Principalmente viven en el sector oriente de la capital. Vamos a hablar principalmente, nos vamos a centrar en lo que es... Vitacura, Las Condes. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, ¿no es cierto? Y algunos sectores de la zona norte, hoy día, ¿no es cierto?, de Santiago, que hablamos de la zona de Chicureo, principalmente, ¿no es cierto?, y Huechuraba. Perdón, Alejandro, entonces si la persona, a propósito del ejemplo que da Eduardo, si la persona es de otra comuna de esa, no entra en la categoría de ABC1. Lo que pasa es que hay algunos focos, por ejemplo, dentro del mismo sector de la Florida, tenemos gente que Venga para acá, pues, que tiene ingresos aproximadamente, ¿no es cierto? Hay algunos, por ejemplo, el sector de Locaña, es un sector ABC1. Claro, está la Florida. No necesariamente están tan a rajatabla de la ubicación geográfica. O la Reina Alta, ¿no es cierto? Algunos sectores de Ñuñoa. ¿Cuánto nos dijiste que ganaban los ABC1? Ganaban, como familia, como ingreso familiar, sobre los 2,5 millones de pesos. Perfecto. Y de ahí hasta las nubes, o sea, hasta... No tiene límite. Exacto. O sea, de ahí hacia arriba. Estamos hablando de la ABC1, ¿no es cierto? Hay algunos que ganan eso por hora. Y de lo mismo lo que decía Felipe, si tienen 6 hijos, 5 hijos, tienen que educarlos y todo. Es distinto tener un grupo familiar que son 3 personas, 4 personas, tener un grupo familiar que recibe lo mismo y son 7 niños. Claro. Entonces eso es diferente. Felipe, o sea, y también Alejandro, es diferente cuando ganáis 15 palos. Exacto. En el fondo, está dentro del mismo rango pero para que la gente nos entienda, se mide por las lucas que entran a la familia, no por las lucas que salen. O sea, exactamente. Aquí va la gente que gana desde 2,5 millones para arriba el grupo familiar a 80, 90... A 80, 90 millones por día. ¿Qué? Claro, ¿Quién puede ganar esa plata? Bueno, hay familias Créeme que hay familias que se lo ganan en Chile. ¿Y ese porcentaje de la población? ¿Qué porcentaje de la población es? En la región metropolitana, o sea, en Chile es el 7,2%. Ya. Hablemos a nivel país. Muy poquito. Hablemos a nivel país. ¿Se concentra en la región metropolitana? No, en la región metropolitana tiene un gap que en vez de ser un 7,2 pasa a ser un 11,2%. O sea, aquí están los ricos. Aquí está el De la ABC1 pasamos a ¿cuál? Al C2. C2. ¿Ya? ¿Quiénes son los C2? Y ese es como el gigante, Ya. ¿no? Todos se consideran C2. El grande, el C3 y el D. Claro. Ahora, la clase media, como la mayoría lo entiende, está en el C3, ¿no? Esa es la gran masa chilena. Yo diría que entre lo que pasa es que una cosa es los niveles de ingreso y otra cosa es lo que tenemos que entender también por las características que ellos tienen y compromisos financieros, compromisos educacionales, como hablaba Felipe, de salud, como, ¿no es cierto?, de autopistas, de créditos de consumo, de créditos hipotecarios, que muchas veces ahí cuando la gente dice yo como clase media me siento altamente vulnerada cuando hay algunas modificaciones a las reformas tributarias. Por ejemplo. Entonces es bastante, y de hecho es un tema de que todo el mundo se siente clase media y también es una de las complicaciones que tiene. ¿Y cómo la podemos definir? Entonces, nosotros lamentablemente lo único objetivable que tenemos son los niveles de ingreso, ¿no es cierto? Y son las ubicaciones geográficas y algunos tipos de hábitos de consumo. Perfecto. Pero allá poder extrapolar mayores variables son distintas. Claro. Alejandro, ¿quiénes son los C2? ¿Dónde viven? ¿Qué comunas? Tenemos, ¿no es cierto? Esta gente tiene, por ejemplo, principalmente viven en regiones más céntricas, Providencia, Ñuñoa, ¿no es cierto? Algunos sectores de la Florida, Peñalolén, ¿no es cierto? Algunas zonas también de La Reina. Baja, claro. Maestro, se podría decir que, me acuerdo que algunas veces, a mí me explicaba en publicidad que el ABC1 generalmente es donde se concentra la cantidad de personas donde tú tienes gente trabajando para ti. En cambio, el C2 para abajo, tú eres casi independiente, todo, pero eres un empleado finalmente. Generalmente, claro, en el ABC1 caen los empresarios, los profesionales independientes, y aquí ya, y cargo gerencial o directivo. Acá ya, ¿no es cierto?, tenemos profesionales, ¿no es cierto? De hecho, el promedio de jefe de hogar de estudio acá es de 14 años en promedio. O sea, tenemos 2 años de colegio más 2 años de algún tipo de estudio, ¿no es cierto?, post-terciario. Alejandro, el C2, ¿cuánto genera en términos de plata el grupo familiar? Parte desde el millón, ¿no es cierto?, parte aproximadamente del 1.100.000 pesos hasta los 2,5 millones, que ya pasa a ser, ¿no es cierto?, para establecer ABC1. Perfecto. Entre 1 millón y 2,5 millones. Exactamente. Son gente que, como decía Salfa, puede tener una asesora del hogar contratada en la familia, o eso ya lo eleva al otro grupo. No, de aquí, de alguna manera, cuando empezamos a digregar este elemento, nos damos cuenta también que hay porcentaje. Hay algún tipo de gente
por ejemplo, la gente que es ABC1 tiene el 100% tiene servicio doméstico. Cuando después ya bajamos al otro estrato socioeconómico, que es el C2, dice la gente el 70% o el 60% tiene servicio doméstico y no lo tiene a tiempo completo, lo tiene, ¿no es cierto?, a lo mejor por un par de días a la semana. Perfecto. Y ahí se va modificando la forma. ¿Y el C2 es el grupo más vulnerable en términos de que puede cambiar con 100 lucas más, puede ser ABC1? Y con 100 lucas menos puede ser C3, estoy exagerando el número, pero está como muy... El más vulnerable siempre el C3 y el D, porque obviamente... o sea, el C3 puede caer muy rápido al D, y el C3 si sube un poquito puede caer al C2. No, principalmente la principal movilidad se da entre el C3 y el D, que son los grupos que vienen... a nivel abajo. ¿Qué porcentaje es el C2 en nuestro país? El 15.4%. Mira, yo pensé que era más, fíjate. ¿Qué poco? 15.4. No, si ganar $1 millón de pesos en Chile es muy difícil, el ¿no? grupo familiar. Piensa que ahí volvemos un poco a lo que hablábamos con la Ale, que tan solo, ¿no es cierto?, el 20% de la gente trabajadora paga impuesto a la renta, paga impuesto por su sueldo. Maestro, o sea, para entender, una persona tan integral, tan necesaria en nuestra sociedad, que es un profesor, digamos, que es como que uno diría la clase media típica, ni siquiera está en el C2. No, a menos que los dos sean profesores. A menos que, o sea, está súper castigado socialmente. Los dos sean profesores. Tampoco, y gana... ¿1 millón una de las declaraciones entre los dos. Una de las declaraciones de la... Exactamente, la misma, ¿no es cierto?, la misma ex candidata presidencial. En colegio Cuicón. Exacto, y de hecho, la ex candidata presidencial, Erin Matei, ayer también causó furor en las redes sociales cuando dijo que era impresentable que donde nos estaban jugando el futuro de Chile, los profesionales que están impartiendo educación en Chile ganaran entre 400 y 500 mil pesos en la parte municipalizada. O sea, si sumamos los dos, tampoco me alcanza a llegar al C3. Vamos al C3. ¿Dónde vive el C3? El C3 vive ya en zonas, ¿no es cierto?, más en zonas céntricas y en zonas más alejadas, sector sur de la ciudad, sectores en Maipú, ¿no es cierto?, en Puente Alto, otros sectores de la Florida, en San Bernardo, en Huechuraba, en Santiago Centro. En Santiago Centro es súper transversal. Ahora es loco como se han convertido en verdaderas naciones que tienen sus malls, centros comerciales. Es como es raro, los tratan como C2, por así decirlo, o los invitan a consumir como C2. Exactamente. Para dejarte atrapado. Para dejarte claro, porque existe ese término medio peyorativo que es que son un grupo aspiracional, que quieren ser como el C2. Exactamente. Lo que pasa es que en general, ¿no es cierto?, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos vestirnos de la mejor forma, queremos tener mejor vehículo, y obviamente viene más bien constituido en la característica del ADN, ¿no es cierto?, de la persona, el hecho de tratar de ser mejor, ¿no cierto?, no solamente con respecto a nosotros mismos, sino también con respecto a hacia nuestra calidad de vida, y obviamente muy aspiracional. Este segmento, el segmento C3, constituye el 22,4% de la población chilena. ¿Y cuánto ganan? Estos ganan, ¿no es cierto?, entre los 500 mil pesos, ¿no es cierto?, y el millón aproximadamente. ¿Es el grupo social más sobreendeudado de Chile o no? Yo diría que acá hay un nivel de sobreendeudamiento muy amplio en todas las clases sociales. Y tratando de entender al señor Lavín y su curioso razonamiento, ¿el señor Lavín se habrá referido al C3 o al C2? Cuando habla de que la clase media se fue a pasear por Brasil. ¿Sabes lo que pasa, Alejandra? Que es muy difícil lograr entender ese raciocinio. Sí. O cuál fue no es un razonamiento muy bien. Fue muy poco riguroso. Exacto. ¿O qué fue lo que nosotros aunque se hayan endeudado, aunque tengan la plata, ¿qué le importa a él si puede ser la vez que vayan al mundial? Exacto. Finalmente las cuotas las van a pagar los 40.000 chilenos de clase media. Además, cuando iba el comentario que gusta que somos felices. Cuando hablamos que gatilló el consumo. La verdad que, a ver, cuando hablamos en Chile que falta un tema de ley de deuda consolidada, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que si yo gano 500 mil pesos, tomo este dinero y me voy a abrir un crédito en una casa comercial, yo puedo abrir un crédito por a lo mejor 200 mil pesos en la tienda A, en la tienda B, en la tienda C, el mismo día. Y el problema es que esas deudas no conversan entre sí. Claro. Y más encima yo tomo esta misma liquidación de sueldo y me voy a un banco. Y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero sacar cuenta corriente y quiero un crédito de consumo. Y ahí la bicicleta, es imposible de llevar la bicicleta. Yo reviento mi capacidad de acceso al crédito, pero ya estoy sobreendeudado. Entonces hoy día nos damos cuenta... Lo que pasa es que se le ha dado esa responsabilidad al consumidor, a la gente. Exactamente. Y eso no corresponde. Nos damos cuenta que el grupo socioeconómico... La responsabilidad también es consumidor. Sí, por supuesto, pero el Estado tiene que mirar eso claramente. Entonces, tenemos que el grupo socioeconómico, el C3 y el D, que es, ¿no es cierto?, que es el 35,4% de la población, 35,4%, destina aproximadamente el 60% de sus ingresos solamente a pagar deudas de corto plazo. ¿Cuánto, perdón? Más del 60% de sus ingresos a pagar deudas de corto plazo. Y un alto porcentaje de alimentación. O sea, alimentación, multitienda, créditos de consumo. No, solamente deudas de corto plazo. El D, Alejandro, ¿cuánto gana? Gana hasta 500 mil pesos.
O sea, desde el salario mínimo, hasta los 500 lucas, un poquito más. Y tienen acceso a mucho crédito. Por ende, también podemos pensar que gente que gana 200 lucas mensuales está en Brasil debido al crédito que exactamente al que puede acceder. Y también cómo se fueron. Se fueron a lo mejor se fueron en transporte. En bus, buses, o se fueron, ¿cierto? 5 o 6 personas se fueron en una furgoneta que están durmiendo dentro de ella. Sí. ¿Dónde se ubica esta zona? O sea, principalmente, ahí ya llegamos, ¿no es cierto?, a lugares como La Granja, como Renca, como Monte Alto, San Joaquín, Conchalí, La Pintana. A ver, el C3 y el D, esto me lo explicaron en clase, pero para que la gente le quede claro también a la gente, son grupos que reciben apoyo estatal, es decir, bonos, subsidios y todo. En cambio, el C2 y el S1 no les cae. No les cae nada. Pero alguien que es C3 y gana $1 millón el grupo familiar, ¿también recibe bonos? Pero es que no solamente no recibirá un bono directo, pero también ya lo más probable es que esté dentro del sistema de salud pública, ¿no es cierto? Sus niños están yendo a un colegio municipalizado, ya tienen otro tipo de beneficios que se ven, ¿no es cierto?, retribuidos por parte del aporte fiscal del Estado. Ahora, la gente que vive en regiones, ¿esto se puede aplicar a lo largo de todo nuestro país? Sí, son los mismos patrones. Y ahí tenemos un problema grande. Ahora que viene toda la discusión, Felipe, del tema del salario mínimo, la discusión del salario mínimo, Chile es un país que constitutivamente en forma geográfica es desigual. Sí. Vale decir, yo con 180 lucas, con 200 lucas, no tengo el poder de compra en Santiago que lo que tengo en Antofagasta o lo que tengo en Aysén. Entonces, ahí también tenemos un gran problema. Cuando nosotros esto, Julia, lo extrapolamos solamente a Gran Santiago, nos damos cuenta que tenemos diferencias que tienden a una mayor concentración de riqueza en la región metropolitana. Hablamos de un 11% ¿no es cierto?, en la S1, hablamos de un 20% en el C2, hablamos de un 25% en el C3 y la que se termina restringiendo en forma importante es el grupo E. ¿Existe otro grupo? Claro, ahora, el E es cero poder adquisitivo, ¿no? Él es una persona que no recibe nada. Consumo, entiendo, ¿no? O prácticamente 100% el consumo. O sea, de alimentación me refiero. Claro, o sea, ellos están preocupados principalmente. Ellos representan el 20% de la población chilena. ¿El 20%? Como grupo familiar ganan menos, ¿no es cierto?, del salario mínimo. Pero espérame, en la E finalmente ganan menos del sueldo mínimo. No tienen poder adquisitivo prácticamente. Claro. Todo lo que ganan lo destinan a alimentación. En realidad, no es sueldo fijo, no que agarra. Que no tiene trabajo, puede ser alguien que trabaja a mediodía y gana, no sé, garzoneando de repente. Oye, Alejandro, perdón, hay mucha gente que a través de Twitter nos ha mandado un comentario y nos dice, finalmente la clase media es la que vive con las famosas 3 cuotas precio contado. Exacto. O sea, todo es a 3 cuotas, es una buena precio contado sin interés. Fíjate, lo que pasa también hay temas bastante engañosos con respecto, por ejemplo, en Chile, cómo se mide el nivel de desempleo. A ti te preguntan, ¿usted tenía un trabajo remunerado los últimos 30 días? Claro. En este rigor, si tú te quedaste, tú eres una vecina de una, ¿no es cierto?, de una población y te quedaste cuidando a tu hijo, a la hija de la vecina que tuvo un trámite lavando ajeno, 5 veces a la semana, en teoría tú tienes empleo. Y eso se descuenta de la sumatoria de viendo esto, finalmente, ¿en qué sector está precisamente entonces la clase media? ¿Desde el C2, desde el C3 al D? Yo te diría que desde el C2 al D. Ahí ¿no es cierto?, se junta una clase media, pero obviamente una clase media que viene acompañada de muchísimos contrastes. Nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, que como decía recién Felipe, el nivel de compromiso financiero que tiene esta familia es muy distinta. La verdad que este carácter de aspiracionalidad del grupo C2 también te lleva a pagar todo, ¿no es cierto?, en el sistema privado, ya sea salud, educación, que hace también que tu poder adquisitivo se vea fuertemente restringido. Entonces, es difícil poder poner un parámetro claro y la verdad que es una discusión eterna que tenemos en el mundo de la economía de definir quién es efectivamente clase media Alejandro, o no. te queremos agradecer por haber venido esta mañana a tratar de explicarnos las palabras del exministro Lavín, que son